platicábamos hace unos momentos sobre las filtraciones que ahora se dan en el ejército y que en la política durante muchos años se manejaron normalmente. Y bueno, cuando hablamos de los medios de comunicación, los medios de comunicación viven exactamente de esas filtraciones y no tendrían que salir en blanco, ¿no? Y por ejemplo, ayer salió en Milenio, Pepe, una cabeza que de veras solamente Carlos Marín la puede hacer. ¿Por qué no la muestras a nuestro auditorio para que vean? La verdad es que me llamó la atención, ¿no? Seguiría siendo el ridículo, dice Ricardo Monreal, en referencia obviamente a lo que le dijo Luis Videgaray, de que hace el ridículo con la presentación, ahí está, con la presentación de una serie de elementos probatorios de este enorme fraude que le aplican a la izquierda López Obradorista cada 6 años, ¿no? Es una cuestión que se les ha vuelto crónica. Yo creo que la izquierda hoy atraviesa y aquí Natividad, una de dos, o me va a corregir o va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me recuerda mucho lo que para tiene que ver. De acuerdo contigo, dile el maestro Natividad. El maestro Natividad. El caso del síndrome de Estocolmo, ¿no? Una izquierda que, sin darse mucho cuenta, se enamoró de su secuestrador, que es López Obrador, y que en los últimos años ha chantajeado a la propia izquierda con hacer verdaderos autos de fe en lugar del principal activo de toda izquierda aquí y en el mundo, que es la crítica. Una izquierda sin crítica se parece mucho al otro lado del espectro político, a la ultraderecha, porque al final del día, cuando se mezclan cuestiones de fe, de fanatismo incluso con una idea en la que las pruebas no importan, ¿sí? Sino lo que importa es el argumento del líder que no lo publica, ni lo comparte, ni lo pone sobre la mesa, lo revela como un evangelio, y es lo que hace López Obrador, en el que cada 6 años, insisto, le hacen un fraude diferente, y ahora incluso en el papel de Moisés, con 2 tablas, pone un decálogo en el que ninguna de las 10 razones que esgrime con el cual le robaron la elección es, tú lo sabes bien, Roberto, una verdadera causal de nulidad de la elección, ¿no? Parece que ya se acerca el tema para la izquierda de desmitificar un poco a Andrés Manuel, de perderle el miedo, de quitarse la venda de los ojos, de perderle el miedo y el amor al secuestrador, porque llevan ya muchos años dependiendo de la agenda personalísima de Andrés Manuel, sin darse cuenta que los grandes beneficiarios han sido estos satélites llamados Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que de otra manera muy probablemente habrían ya desaparecido, pero ha sido para ellos el discurso radical del López Obradorismo altamente rentable, porque cada elección pueden engancharse de esta base populosa de gente que tiene Andrés Manuel. Entonces, el reto que tiene la izquierda es seguir haciendo el ridículo, como lo plantea Ricardo Monreal, o recordar que tiene a una poderosísima bancada en la Cámara de Diputados, a una generosa bancada en el Senado de la República, que lleva 2 posiciones de segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales, que ganó entidades como Morelos y como el propio Tabasco, ¿no? Una entidad políticamente muy complicada, y que tiene todo para construirse en serio, para recuperar la posibilidad de ganar en el 2018. Cosa de que se decidan la estrategia de Monreal, que aquí está clarísima y la dice Marín, no sin malicia. No, claro. No es nada malicioso. Para seguir haciendo el ridículo, o dar el paso, cortar el cordón umbilical de Andrés Manuel y plantear esto como el segundo gran momento de la izquierda mexicana. Creo que si ya se decidió hace 30 años que había que transitar por la vía electoral y democrática, hoy es un segundo paso que el que tiene que dar la izquierda, es decir, se puede transitar sin Andrés Manuel, con una agenda mucho más liberal, mucho más moderna, que abandone la nostalgia y el maniqueísmo que tanto caracteriza. Yo creo, Pepe, que después de que el tribunal dé su ultimátum, yo creo que va a acabar toda esta especulación, porque los verdaderos de izquierda se van a salir del movimiento. Yo, por ejemplo, en lo personal, pues no creo en ¿tú crees en Monreal? Yo tampoco. ¿Por qué? Pues porque el señor ha presentado puras pruebas que burdamente ofenden a la opinión pública.
O sea, aunque quieras considerarlo como que están en los tiempos, que así debe ser, creo que el problema está en que las cosas como las hacen o muy rápido y no se ponen a revisar, o la verdad son pruebas que salieron de abajo del escritorio. Pero es un síntoma creo que sí es un síntoma a tomar en cuenta del sistema político y electoral en México. Así como durante muchos años se discutió cuál era el verdadero problema nacional, si el económico o el político, y eran en parte los dos, ¿no? Una economía que se manejaba desde los pinos y con el hígado, y además con un sistema político renuente a abrirse. Esos eran los grandes problemas nacionales durante largo tiempo. Creo que hoy el problema vuelve a ser político, porque ya tenemos a las instituciones electorales construidas y dentro del margen de error a nivel global confiables, pero la verdad es que falta lo que decía Castillo Peraza, faltan los demócratas que participen en el juego de la democracia, y ese es un problema de cultura política. Y como mencionamos a Natividad, le damos el derecho a la réplica. Para alusiones. En la mitología griega hay un mito famoso, el famoso Sísifo, un hombre condenado por los dioses a llevar una piedra, una roca a la cima de la montaña. Y entonces en ello empeña su esfuerzo todos los días, ¿no? Sin embargo, por esa maldición de las tragedias, llega hasta la parte, casi a la cima de la montaña, y cuando está a punto de lograrla, algo impide que la coloque en la cima y otra vez rueda cuesta abajo y tiene que empezar nuevamente la hazaña. Esa es su condena, nunca llegará a la cima y a pesar de que lo intente una y otra vez. Pareciera ser que es lo mismo que le está pasando a esta izquierda y concretamente a Andrés Manuel. Ahora, yo tengo mis dudas de fondo. Yo creo que Andrés Manuel, en su estructura personal, en su estructura de carácter, él se ve a sí mismo pasando a la historia como un líder social, pasando a la historia como un líder de masas, como un hombre que hace movimiento de conciencias para los cambios legales que requiere el país, más que como un hombre de poder. Pero se le está porque pasando... él mismo se sabotea cuando está a punto de lograrlo, o sea, cuando está como Sísifo, cuando está a punto de lograrlo, él mismo se encarga de comenzar otra vez de cero. Le pasó en el 2006 y tuvo que partir de -0 con la roca para el 2012. Ahora otra vez va cuesta abajo y parece ser que se empeña en ir todavía más atrás para empezar de nuevo. Pero el problema ya no es el candidato, quien fue candidato, el problema son los partidos, que son finalmente las instituciones. Claro. A ver, a mí me hubiera gustado que la izquierda presentara pruebas concretas, aunque fueran pocas, que pudiera demostrar la forma de algunas acciones ilegales y pudiera decir, este es el PRI, este es su ADN, ¿no? Así trabajan, así funcionan y pudimos comprobar estas. Y no toda esta alegato de pruebas que van a terminar por no tener ninguna repercusión legal y que van a terminar por anular las que pudieran haber tenido un efecto legal. También creo que los partidos, ya lo dijo el presidente del PRD hace unos días con los cúpulas empresariales, dijo, bueno, es nuestro derecho acudir a los tribunales. Les garantizamos, ¿verdad?, que en cuanto dicten su sentencia final, vamos a acatarla sin mayor problema. Entonces, falta muy poco tiempo para que los tribunales determinen y entonces los partidos tendrán que actuar de manera institucional y Andrés Manuel tendrá que redefinir nuevamente su estrategia, pero que se vea como una estrategia personal y no como una estrategia institucional de la izquierda. Yo estoy de acuerdo que hay que esperar a los tiempos, pero sin embargo las pruebas que han presentado a través de Monreal, de Ricardo, son pruebas que carentes de toda verdad, que lo hacen sentirse a uno mal porque piensan que somos o inocentes o tarugos o no sé. Pero va para los fieles más dogmáticos. Pues yo no sé, porque la verdad es que los errores han sido garrafales de las pruebas que han presentado. Podrían haber trabajado un poco más y a lo mejor llegan a más fondo, ¿no? Hoy nadie cree en ellos. Es que aquí el problema no solamente es lo endeble de las pruebas, sino lo difícil de la tarea que se plantearon. Yo quisiera ver a este corredor de los 100 metros, que es una ¿cómo se llama?, maravilla, que diga, bueno, ahora pónganle vallas y pónganle un foso con agua en medio y como quiera lo voy a hacer, pues va a fracasar. O sea, el problema de López Obrador es que se mete en una meta verdaderamente complicada. Tiene que comprobar que 5 millones de personas vendieron su voto. Entonces implica la existencia de todos estos mecanismos de que se habla, tarjetas y demás. Hay que ver que primero que se contrató,
luego que éstas fueron a dar a determinadas 5 millones de personas, que esas personas como consecuencia de eso votaron en contra de él, en un esquema muy complicado, porque entonces habrá que, si la elección fue comprada de esa manera, habrá que nulificar las senadurías, las diputaciones que perdieron y demás. O sea, entonces fue un esquema muy curioso, porque te compro tu voto, pero nada más del presidente. O sea, lo demás tú quedas en libertad de votar y demás. Entonces, bueno, y además de eso, ya que comprobó todo eso, que la persona de veras fue y votó, sí, claro, para que se complete. Entonces, es una tarea verdaderamente ante un voto secreto, titánica. Entonces, prueba endeble, y luego la vara se la pone muy alta, ¿no? Carmen, ¿tú qué sientes cuando oyes que tu voto que ejerciste no tuvo ningún valor? No, pues no nada más yo, la gente a fin de cuentas en lo general siente que fue dinero echado a la basura, tiempo tirado a la basura, porque era gente que estaba formada desde antes de las 8 de la mañana para emitir su voto, que tardó en emitirlo porque bueno, todavía no se instalaban, no llegaban todos los representantes de los partidos políticos, y que bueno, la gente que también trabajó, y lo hemos dicho muchas veces en los programas, que participó como funcionario de casilla, también se echa a la basura entonces el trabajo de todo un día que quitaron de estar con su familia, de estar cómodamente en sus casas, y que pasaron frío, calor, lo que haya sido durante esa jornada electoral. Entonces, que de momento vengan y digan, no es legal esta elección porque los votos no tenían que ser para X partido, tenían que ser para mí porque yo era el que tenía que ser el presidente, pues no es válido, no le está dando tampoco a él una legitimidad como político, ya no como aspirante, sino simplemente como político. Y bueno, pues a fin de cuentas la gente tarde o temprano se va a cansar de justamente todas estas carencias en las pruebas de que no tienen la validez, la grabación que presentaron aparente de Luis Videgaray, que bueno, parece que le pusieron el micrófono justamente al lado del teléfono, y otras pruebas que presentan que iban con faltas de ortografía, que iban con cosas que en el 2012, ¿no? En noviembre del 2012, que cuando todavía pasamos el mes. Entonces son cosas que yo creo que a la gente tarde o temprano le van a fastidiar y van a decir, bueno, pues entonces, ¿de qué sirve hacer todo un proceso en el que nos sale muy caro a los mexicanos emitir nuestro voto? Roberto, tú que has estado adentro, ¿qué le debemos decir a nuestro auditorio? ¿Que siga confiando en las instituciones electorales? Totalmente. A ver, si los mexicanos hemos ¿Por qué deben confiar? A ver, si los mexicanos nos hemos construido un escenario, un Estado de Derecho con instituciones claves que permiten el desenvolvimiento para poder en determinado momento solucionar las controversias que tenemos los mexicanos, lo menor que podemos hacer es no creer en esas instituciones. Creo que al final de cuentas la lucha de nuestro país ha sido por tratar de construir instituciones sólidas que permitan a los mexicanos tratar de dirimir esas controversias que existen, y hoy sin duda alguna un tema importante es que respetemos a las instituciones, que les demos un voto de confianza, porque al final de cuentas son ellas las que de última palabra con el marco legal van a poder cumplir. Y que los cortes los hagan más grandes, si no, no le da tiempo a Roberto. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo de Visto Bueno Televisión. Regresamos.